ingresamos a nuestra aula virtual y aquí encontramos ya subida la sesión del día de hoy con nuestras actividades. En estas experiencias de aprendizaje, por favor pongan su micrófono en silencio para que no interfiera el ruido de que tienen en casa para poder explicar la clase, ¿sí? Entonces, aquí en la primera actividad, pues vamos a abrir, les he subido un video de la clase del grupo, de la sección que es de Primero B, para que ustedes también puedan guiarse, si es que lo necesitan, retroalimentar el contenido de la clase que voy a explicar hoy día, ¿sí? Vamos a encontrar acá subida la experiencia, la actividad que tiene que ver con el nombre de Reconozco la importancia de la formación de ciudadanos, ¿sí? Esta está orientada a una planificación que he elaborado, lo he adaptado del libro de desarrollo personal para que ustedes puedan tener a la actualidad a la que nos encontramos pasando ahora, en el caso de la situación del COVID-19, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un saludo, y hay unas primeras preguntas que nos va a ayudar a introducirnos en el desarrollo de nuestros saberes previos. ¿Qué tenemos, qué conocemos de este tema que vamos a desarrollar? Por ejemplo, ¿es importante conocer nuestra identidad? ¿Es necesario saber cómo ser ciudadanos? ¿Es importante conocer la relación entre la identidad y ciudadanía? En estas fichas vamos a aclararnos qué es la ciudadanía vamos a explicar su relación con nuestra identidad, incluyendo nuestra identidad como peruanas y peruanos, miembros de un país culturalmente diverso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Encontramos las pautas que necesitamos tener en casa y luego vamos al segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y acá también se dan unas pautas de lo que se va a desarrollar dentro de nuestra experiencia de aprendizaje. Y acá dice, debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno decretó varias medidas para todas las personas en territorio peruano, por lo que se restringió el libre tránsito con el toque de queda, sacando al ejército a las calles. Sabes que reconocer nuestros derechos y deberes son importantes para ejercer nuestra ciudadanía por el bien común. Por eso tendrás el reto de ser un vigilante ciudadano durante estas semanas y tendrás el reto de estar atento a las faltas de los derechos y deberes que atenten contra el ejercicio de ser un ciudadano de las personas en tu entorno. Elaborarán una propuesta para aprender a tomar conciencia de respetar las normas como la prevención ante el COVID-19 que estás tomando con tu familia, valorando la importancia de tu ciudadanía con el lema Quédate en casa, utilizando una reflexión y el diálogo con ellos. En la primera actividad de esta guía, hasta acá, es la introducción que se da de todo lo que vamos a trabajar en la clase, ¿sí? Y ustedes pueden captar lo que tiene que ver con la vivencia que estamos pasando ahora y que en casa van a compartir ustedes con los roles de deberes y derechos que tienen que respetar en casa también. Ustedes van a ser observadores, pues van a ser veedores, ¿sí? En la primera actividad de esta guía estudiaremos una relación entre identidad ciudadana y la segunda actividad ya va a ser sobre el reto que será demostrando sus habilidades de diálogo y consenso para deliberar con sus familiares sobre problemas de convivencia ciudadana, ¿sí? Y van a tener 40 minutos para cada una de las actividades para desarrollarlas, ¿ya? Si tienen alguna dificultad, pueden solicitar el apoyo de algún familiar para desarrollar la actividad que es con participación familiar, porque está dentro del plan de la estrategia de la experiencia de aprendizaje para que ustedes puedan desarrollar su experiencia de aprendizaje efectivamente, ¿sí? Entonces, la primera actividad tiene una relación entre identidad y ciudadanía. Vamos a pasar a la primera actividad, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esta actividad? Tienen que buscar ustedes un espacio donde puedan realizar la actividad con tranquilidad. Tienen que situarse en ese sitio y cuestionarse, ¿sí? Para poder empezar a hacer esta actividad. A pesar de las actuales restricciones de tránsito decretadas por nuestro gobierno, muchas personas aún no respetan las normas que se dieron en esta situación de emergencia. Cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué relación hay entre las personas que incumplen las normas de ciudadanía? ¿Qué relación hay en estas personas, las que incumplen estas normas de ciudadanía, con el desarrollo de la ciudadanía? O sea, eso es lo que vamos a encontrar. Y esto también nos prepara para ponernos en esta situación. Desde tu rol de vigilante ciudadano, tu primera tarea será informarte para poder comprender, analizar, reflexionar y poder dar respuesta a esta situación. Jóvenes, dejen de rayar la pantalla porque alguien está interfiriendo en la pantalla. Pasamos a la segunda parte. En esta segunda parte ya nos explica, ya después de que ustedes ya saben, ya tienen
el planteamiento, el reto que van a desarrollar y se responden a estas preguntas, para poder responder y entrar ya en sí a desarrollar la experiencia de aprendizaje, tenemos acá un complemento bibliográfico, ¿sí? Van a iniciar leyendo el anexo 1 del texto del libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de primer año de secundaria del Ministerio de Educación. Y la siguiente será estará disponible en el anexo dentro de su plataforma de Google Classroom, ¿sí? Hasta acá ustedes van a comprender que tienen que leer para reforzar. Yo lo voy a explicar, pero les voy a explicar. Acá está descriptivamente lo que ustedes tienen que hacer. Yo lo voy a explicar, pero ya lo pueden ustedes. Si quieren retroalimentar también de la bibliografía, también lo pueden hacer. El primer tema es el sentido de pertenencia y la identidad, de la página 182. El segundo tema es, recuerden jóvenes que está grabado esta videoconferencia, ¿sí? La segunda parte es, ¿qué es la ciudadanía? Y la página es la 183. La tercera parte es la formación de ciudadanas y ciudadanos, de la página 184, que van a leer. Van a leer estas tres páginas. Es importante que durante la lectura identifiquen y anoten las ideas principales. A partir de lo leído o escuchado, van a responder estas siguientes preguntas que están acá. Entonces, hasta acá voy a pasar a desarrollar el contenido que tenemos acá. Y acá ustedes pueden ver la bibliografía de los libros. ¿Sí? ¿Se ha comprendido hasta acá? Voy a hacer una pausa, jóvenes, para ver si han comprendido hasta este punto. ¿Han comprendido? Está todo paso a paso explicado, para que no se pierdan, para que despierten sus saberes, para que entiendan, si entienden del tema. ¿Se ha comprendido las partes que he explicado? Jóvenes, ya saben que tienen que poner un pulgar arriba si es que se entendió y una mano si quieren participar, para hablar. Y jóvenes, está todo explicado, no creo que tengan problemas, por eso estoy detallando paso a paso. Ahora entonces voy a continuar explicando el desarrollo ya del contenido que nos va a reforzar nuestra experiencia de aprendizaje. En base a este contenido ustedes van a poder desarrollar y van a tener conocimiento para desarrollar su experiencia de aprendizaje y se logre la meta establecida por nuestra planificación. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá ingresamos al libro. En la primera página tenemos el sentido de pertenencia y la identidad. Aquí van a encontrar ustedes qué es el sentido de pertenencia y de identidad. Y nosotros vamos a encontrar que la identidad y la pertenencia la desarrollamos desde que venimos al mundo, ¿sí? En un espacio a desarrollarnos como nuestra familia. Y desde ese momento nosotros comenzamos a tener un sentido de identidad, de pertenencia, que pertenecemos a un grupo social, a nuestra familia, y nos vinculamos a hábitos, a costumbres, y en base a esto desarrollamos nuestra identidad propia, ¿sí? Entonces, ahí nos aprendemos a tomar ya, yo pertenezco, yo por tu apellido, ¿qué apellido tienes? Ya, te vinculas a tu apellido. Y a eso también, además, costumbres que tiene tu familia. Por ejemplo, vivimos en Trujillo hay Festival de la Marinera y participando del Festival de la Marinera, dice, ya yo soy trujillano, acá practicamos del Festival de la Marinera, nos identificamos socialmente y ya decimos que somos. Entonces, si nosotros nacemos en Trujillo, soy trujillano, ¿verdad? Entonces, ya nos comenzamos a identificar, ¿sí? En base al lugar donde nosotros nacemos. ¿Hasta acá se comprende, jóvenes? Se comprende el sentido de identidad y cómo parte y cómo yo me identifico y cómo comienzo a descubrir mi identidad propia, personal, ustedes su identidad, y eso lo van a poder encontrar cuando lo lean todo, va a estar lo que les he explicado, ¿sí? Es una explicación de lo que quiere explicar el libro y también ustedes lo van a poder reforzar leyendo el libro también, la misma lectura. Bien, jóvenes, cuando quieran participar les digo que levanten la mano. No es que intervienen directamente porque sus demás compañeros, es respetar. Recuerden que hay que aprender a respetar uno de los derechos que tenemos. Cuando ya termina mi lado de mi derecho, también la otra persona también tiene derecho a respetarse, ¿sí? Por eso les estoy poniendo normas. Participamos con una mano. ¿Quieren participar? Verifico y hablan, ¿sí? Y les doy la palabra. Es por un tema de respeto a todos los que estamos participando dentro del aula virtual. Y este curso de ciudadanía nos ayuda a esclarecer nuestros deberes y derechos para poder vivir en sociedad y llegar a ser ciudadanos. Recuerden que acá vamos a esclarecer ese tema de qué es ciudadanía, por eso. ¿sí? Pasamos a la segunda hoja.
Hasta acá se entendió el sentido de pertenencia y de identidad dentro de nuestra estructura social en donde nos formamos. Y acá se forma la identidad, pues, como peruanas y peruanos, o ciudadanos de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Soy de Trujillo, me gusta la marinera y ya formo mi identidad en base a mis costumbres. Y pasamos al tema de qué es la ciudadanía. Y la ciudadanía, pues, vamos a entender lo que es el conjunto de normas de respeto, del ejercicio de respeto a las normas de derechos y deberes que tenemos dentro de nuestra ciudad. Así como tenemos derechos, y acá nos va a explicar desde dónde se forma. Hay una parte histórica de la formación de la ciudadanía, pero ya con el tema de aprender a ser buenos ciudadanos, quiere decir cuando nosotros ejercemos nuestros deberes y derechos dentro de nuestra sociedad. Y esto nada más no es cuando ustedes son mayores de edad. La ciudadanía se va formando desde que ustedes ya nacen, ya jóvenes, dentro de la estructura de su familia. Van asimilando valores, deberes, principios que tiene su familia, costumbres. Y eso les hace ser ya ciudadanos, ya para ponerse en ejercicio. Desde el momento en que ustedes comienzan a practicar con sus familias ya ciertos actos dentro de la comunidad y de participación ciudadana, ¿sí, jóvenes? Entonces, esto quiero que lo tengan claro. Ustedes ya se pueden sentir ciudadanos. Formalmente son cuando ya ustedes son mayores de edad y tienen un documento de identidad. Pero ya nuestra formación de la ciudadanía se va dando desde que ustedes están en casa, jóvenes. ¿Sí? Hasta acá se entendió el sentido de ciudadanía y qué es ser ciudadano y cómo nos formamos como ciudadanos. ¿Se comprende? Bien. Sí. La mano, jóvenes, les he dicho que le pongan la mano. ¿Se comprende? Les digo, ponen la mano y participan. Si no, ponen un pulgar arriba en la pantalla, el pulgar. Martín, ¿comprendiste? ¿Quieres explicar algo? ¿Tienes alguna duda? No, sí, comprendí. Bien. Humberto, ¿tienes una pregunta? Humberto, ¿qué quieres hacer hasta acá? Sí, tengo una pequeña pregunta. Sí, te escuchamos. Bueno, sería dos cosas. Uno, la pregunta de lo que está hablando de lo que es ser ciudadanos, ¿tenemos que obligatoriamente cumplir esas costumbres y cosas para ser verdaderamente de Trujillo? ¿O solamente por decir que hemos nacido en Trujillo o algunas costumbres pequeñas de Trujillo? Ahí sí nos dice, o tenemos que cumplirlas obligatoriamente. El tema de que tú, tu identidad ya se forma de una forma natural. Lo que tú, por ejemplo, si tú has nacido en Trujillo y tú te identificas con la ciudad de Trujillo, no necesariamente tienes que decir o hacer bailar marinera para decir eres trujillano, porque ya vas a figurar en un registro ya, donde tú has nacido, ¿entiendes? Y desde ese momento que tú ya figuras por normas que hay dentro de la sociedad, ya eres un ciudadano trujillano, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te vayas, por ejemplo, a otro país, tú vas a seguir siendo trujillano. O sea, no quiere decir ya te fuiste, pero ya estás dentro de un grupo social en donde ya perteneces. Por eso hay un sentido de pertenencia a ese lugar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos características que ya nos identifican ya en las ciudades donde nos encontramos. ¿Está respondida tu...? Sí, eso sí. Y una aclaración sería nada más. Un compañero justo se ha metido a clase ahorita, entonces lo acaba de decir, se llama Edgardo. Se ha metido a clases para que lo ponga en su ficha para asistencia. Bien. ¿Cómo se llama? Edgardo Santisteban. Santiesteban, Edgardo Santiesteban. Ya, acá está. Ya lo corregí. Bien. Gracias por avisarme. Bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, duda que para aclarar la hora respecto a la ciudadanía y cómo ser ciudadano? ¿Sí? Si no, pasamos a la segunda hoja, ¿sí? Entonces voy a pasar siguiendo explicando y si tienen más preguntas, levantan la mano cuando hagan la pausa, ¿sí? Bien, voy a seguir explicando. Aquí estamos en el aula. Bien. Bien, acá van a leer, ustedes van a encontrar la existencia de personas libres, qué es una sociedad y van a encontrar características. Y también acá hay unos pequeños glosarios para que ustedes puedan identificar qué son derechos y qué son deberes también, que lo tienen que leer, pues, ¿sí? Y nos va a ayudar a entender qué es un deber y qué es un derecho, pues, ¿no? Son normas que uno tiene que respetar y hacer, y los deberes son responsabilidades que tenemos que hacer, que nosotros adquirimos al ser ciudadanos, pues, ¿no? Bien, y acá en la formación de ciudadanos y ciudadanas, esta es la tercera parte, la tercera hoja, y es importante que también la lean, y yo también la estoy reforzando, por eso ahora explicando aquí este contenido, que nos va a ayudar a desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje. O sea, ¿por qué la formación de ciudadanas y ciudadanos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo formamos ciudadanos? ¿Cómo formamos ciudadanos? Es
que aprendemos nosotros entonces en este caso, para ser buenos ciudadanos tenemos que aprender a respetar esas normas y esos derechos que tenemos dentro de la sociedad, de las normas de nuestra sociedad. Sí, son responsabilidades, bueno, ya 10 minutos dice acá en la pantalla. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que asumir las responsabilidades y esto nos va a exigir desarrollar habilidades que van a lograr plenamente mediante el ejercicio constante de estas habilidades. ¿Sí? Por ejemplo, hemos hablado de habilidades sociales, de habilidades que tenemos nosotros, como por ejemplo la comunicación efectiva, la escucha activa, ¿no? Parte de esto de ahí, la empatía, que nos va a permitir a convivir en una mejor sociedad, jóvenes. Aprender a ser buenos ciudadanos quiere decir que nosotros vamos a aprender a convivir en sociedad. ¿Sí? Si nosotros aprendemos a convivir en una sociedad como ciudadanos, respetando los derechos de la otra persona y asumiendo nuestra responsabilidad y nuestros deberes, vamos a aprender a ser buenos ciudadanos. Por eso desde pequeños tenemos que ir formándonos y en base a esto ir respetando. Y en base a esto nosotros podemos ver entonces cómo las personas se pueden desarrollar como ciudadanos o ciudadanas. Por eso es que ustedes van a ser veedores, van a tener una actitud de observadores como vigilantes de la ciudadanía, de las personas en su casa. Y vamos a poner en práctica estas experiencias que nos va a ayudar a entender cómo formarnos como ciudadanos y ciudadanas en este estado de emergencia del COVID-19. ¿Sí? Jóvenes, hasta esta parte, ¿alguna pregunta de la formación de ciudadanos y ciudadanas? Profesor, ¿todo eso lo tenemos que leer? Ustedes lo tienen que leer porque esto de acá está más detallado. Cuando ustedes lean van a encontrar más cosas. Yo lo que estoy haciendo es una síntesis, ¿sí? Una síntesis para desarrollar este tema. Pero ustedes lo tienen que leer porque si es que ustedes no entienden, lo tienen de refuerzo a la lectura para leerla, ¿sí? El tiempo no nos alcanza para leerlo todo, pero sí me alcanza para poder explicar puntualmente qué significa cada uno de estos temas. Y cada uno explica, y cada uno va dando más ejemplos, y van a encontrar más ejemplos dentro del texto, del mismo tema que estoy explicando, pero ya con texto de ejemplos, ¿sí? De más ejemplos. ¿Y jóvenes? ¿Sí se comprende hasta acá? ¿Lo mandamos también? ¿Lo mandamos o no? Lo que ustedes van a enviar es la experiencia de aprendizaje. Después de que leen esto, ya ustedes ya tienen el conocimiento de qué es ser ciudadano y cómo actuar en la ciudadanía y cómo tenemos que aprender a formarnos en deberes y responsabilidades de la sociedad y de nuestro entorno para poder respetar las normas de la ciudadanía. Entonces vamos a seguir desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje. Y acá está nuestra experiencia de aprendizaje planificada estratégicamente para que ustedes puedan comprender y ejercitar su ciudadanía. ¿Sí? Profesor, ¿y cuál tenemos que hacer? ¿Las preguntas? Las preguntas de la experiencia. Y, por ejemplo, responder arriba por ejemplo, esta situación. A pesar de que las actuales restricciones de tránsito decretadas por nuestro gobierno, muchas personas aún no respetan las normas que se dieron en la situación de emergencia. Cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué relación hay entre estas personas que incumplen las normas de ciudadanía? Tenemos que responder estas preguntas como desde su rol de ciudadano. ¿Sí? Y después de haber entendido este contenido de que es una persona que falta una norma, quiere decir que está faltando una norma de ciudadanía. No se está formando como ciudadano correctamente. Algo está fallando dentro de esta persona que a lo mejor no le han enseñado las normas de cómo ser un ciudadano. ¿Sí? Entonces es un tema de educación, jóvenes. ¿Sí? Por eso es importante desarrollar nuestra experiencia respondiendo a estas preguntas. Luego de estas preguntas tenemos las preguntas de acá, ¿qué es la pertinencia e identidad? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Cómo se forma ciudadanía y ciudadanos? Por eso es importante leer cada una de estas páginas, porque acá nos van a hacer unas preguntas y tenemos que responderlas, ¿sí? Luego de esto, vamos a anotar o registrar nuestras respuestas y luego las van a colocar en un portafolio. Ese portafolio es importante porque me va a demostrar a mí que ustedes ya conocen en base a esta experiencia, ya tienen conocimiento de cómo ejercer su ciudadanía y cómo saber formarse para ser ciudadanos dentro de nuestra sociedad. Eso me va a poder, y yo en base a eso voy a poder establecer una rúbrica y evaluar su avance de su desarrollo de cada uno de ustedes. ¿Sí, jóvenes? Luego tenemos la segunda actividad. En la segunda actividad hay otra experiencia que dice, asumen tu rol de vigilante ciudadano y como vigilante ciudadano ya te has informado y reflexionado de cómo se forma un ciudadano o una ciudadana. Ahora van a poner en práctica lo aprendido. Convocan a su familia y establecen un tiempo para que puedan deliberar sobre la siguiente situación. Antes de iniciar deben de comentarles los aspectos que deben tener en cuenta en una deliberación.
Es importante dialogar y reflexionar sobre la situación que se plantea. ¿Sí, jóvenes? Vamos a reflexionar sobre esta situación que vamos a plantear. Las y los participantes pueden tener diversos puntos de vista, basándose en argumentos razonados de las leyes, de los derechos, de los deberes, de los principios que rigen nuestra democracia. Todas y todos pueden dar a conocer su propia posición. Se va a valorar y reflexionar, o sea, se valora y se reflexiona sobre la postura de cada persona, de cada uno de los que participan, de sus familiares. Y se buscará que entre todas y todos lleguen a un consenso orientado a definir los conceptos para mejorar el conocimiento de nosotros mismos. Deliberamos la situación que plantearás para deliberar con sus familiares y será la siguiente, ¿sí? La forma. Esta es la situación. Durante la cuarentena, este es el reto, ¿sí? Durante la cuarentena como medidas de prevención, no se podía salir a las calles a trabajar. Muchos comercios cerraron, pero algunas personas informales salían a vender porque indicaban que no tenían ya para comer y no eran de la ciudad. ¿Entiende? Bajo esta situación que planteamos acá, este es el reto, vamos a trabajar estas preguntas con nuestras familias y vamos a hacerlos participar. ¿Consideran correcto lo que están haciendo estas personas? Y si lo consideran correcto, ¿por qué? Basados en las normas de qué es un ciudadano, ¿sí? De lo que hemos leído, de lo que leen y de lo que yo he explicado, ustedes se refuerzan para poder responder concretamente. Y refuerzan su posición al responder de esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Con esto, pues, hay otro reto, ¿sí? ¿Pregunta? ¿Eso lo vamos a hacer en Word? Lo pueden hacer en Word, el informe de ustedes, bajo las herramientas que tengan. Si tienen su cuaderno, en su cuaderno lo escriben y luego envían la foto. Pero lo tienen que tener en su portafolio. Eso evidencia que están practicando y ya conocen esta experiencia, estos temas. ¿Pregunta, Jorge? ¿Alguien? ¿Sí, Humberto? Una pregunta. Bueno, serían dos, de nuevo. La primera es cuando esa tarea lo tenemos que, después de mucho tiempo, darle un portafolio, ¿verdad? Tienen que tenerlo después cuando se empiece. Cuando empiezan las clases, ya darle, ¿no? Claro, cuando se empiece. Pero de todas maneras, yo semanalmente voy a preguntar, cuando termine la unidad, voy a estar evaluando su portafolio de evidencias que ustedes tienen que llevarlo cada unidad, ¿sí? Porque lo tienen que tener en su carpeta de su computadora. En la carpeta, si tienen las fotos, lo tienen que guardar en la carpeta de su computadora. Una carpeta en donde guardan fotos de todos los trabajos que estamos haciendo, ¿sí? Si no tienen... Otra pregunta, profesor. Hay algunos amigos, bueno, un amigo nada más que no tiene el código de Classroom. Entonces lo podría... ¿Y ustedes no le han pasado el código? Porque está en la plataforma. Es que, o sea, sí, pero cuando empezaban las clases salía tal profesor, tal nombre, te ha invitado a esta clase y no tenías que copiar el código. Él no tiene el correo. Me escriben al WhatsApp el correo de su compañero, ¿sí? Para enviarle y agregarlo a la plataforma. Me escriben el correo. Uno de ustedes, tú, por ejemplo, me estás hablando, Humberto, me escribe, profesor, este es el correo de mi compañero, quiero que lo agregue a la clase porque no está, para que pueda ingresar. Y ya yo lo agrego. ¿Sí? Voy a continuar entonces. Hasta acá, continúo con el final ya. Nos queda solamente 1 minuto con 53 segundos y para finalizar, pues, esta actividad de la segunda experiencia de aprendizaje, ustedes van a partir de esto, de lo aprendido y reflexionado, escribir un texto, un argumento dando respuestas a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tomarse como ciudadano? ¿Por qué es importante formarse como un ciudadano en el estado de emergencia? Y recuerden que de este texto deben de tener un párrafo donde presenten sus posturas, luego otros párrafos donde desarrollen su idea y finalmente la conclusión o ideas que cierran este texto. Bueno, hasta aquí se ha concluido el tema de las dos actividades. Consultas, preguntas que tengan jóvenes hasta acá, porque se nos queda 1 minuto para finalizar esta sesión por el día de hoy. Preguntas y consultas hasta acá. ¿Hasta cuándo se lo tenemos que entregar, profesor? La fecha está, yo les doy siempre hasta unos días antes de que venga la próxima clase de Zoom, ¿sí? Tenemos clases otro viernes hasta el día jueves o miércoles, más o menos programo para que ustedes puedan subir la actividad. Tienen 40 minutos por eso para programar en sus tiempos, de que no se les cruce con sus demás cursos y puedan desarrollar sus actividades. Y jóvenes, para que no se saturen, tienen tiempo y hacerlo. No creo que se demore más de 40 minutos, en realidad será 20 minutos en realizar cada una de estas experiencias de aprendizaje. Les doy 40 como máximo de tiempo, pues. Pero son muy prácticas, dialogan, conversan con los familiares y escriben y desarrollan la actividad. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes, hasta acá? Porque ya se va a acabar, si no... Profesor, por el chat. Y por el chat.
lo pueden consultar, me escriben ahí. Recuerden que dentro del horario que tenemos, porque a veces me escriben 8 de la noche, 7 de la noche, es muy tarde. ¿Sí? Ya a veces a esa hora ya no contesto porque ya es muy tarde. Si me lo hacemos en clase en estas horas que estamos hasta las 2, 3 de la tarde, yo les contesto.